Bienvenidos a En Femenino, un podcast donde vamos a entrevistar a mujeres empresarias del ámbito de Alicante y vamos a conocer esa visión femenina sobre el mundo laboral en el día de hoy. Todo esto es gracias a nuestro patrocinador podcastquevenden.com. Hoy tenemos como invitada a Esther Alonso. Hola Esther, gracias por venir. Muchas gracias. Hola. Esther se define como una apasionada de las personas. Es profesional en recursos humanos y ha dedicado su carrera a darles presencia, voz y protagonismo. En el ámbito profesional trabaja en la gestión de recursos humanos, gerencia, gestión de equipos, ventas. También es fundadora de Networkeando, que es una comunidad no lucrativa de networking en Alicante. ¿Me dejo algo? No, lo has dicho muy bien. Pues bienvenida. Muchas gracias. Bueno, nos gusta también preguntarle siempre a la invitada que se describa con 3 palabras. Daniela te ha descrito con muchas cosas, pero si tuvieras que elegir esos 3 adjetivos que te definen más, ¿cuáles serían? Ostras, esto es un atraco, vale. A ver, me defino... Voy a decir solo las cosas buenas. Hombre, claro, claro. Las malas ya las dirán por ahí. Inquieta, muy bien. empática y comprometida. Muy bien, nos gusta esa descripción. Bueno, siempre utilizamos un tema principal y además, sabiendo que venías como invitada, hemos elegido uno que creo que te viene como anillo al dedo, que es el techo de cristal. Sobre todo porque nos puedes hablar mucho sobre qué es el techo de cristal y sobre las experiencias también que has tenido con esa temática. Cuéntanos. A ver, ¿qué es el techo de cristal? Lo vamos a definir de una forma muy sencilla. Porque además, todas las que somos mujeres, seguro que tenemos casos a nuestro alrededor, que hemos visto, que hemos vivido. Techo de cristal es, dentro del ámbito empresarial, esa limitación subjetiva o que está por ahí en el aire que no permite a las mujeres a llegar a puestos de liderazgo o decisivos. Es decir, a día de hoy, pues la mayoría de organizaciones tienen una estructura piramidal. Y si lo pensamos, yo os pregunto a vosotras, en puestos directivos, ¿cuántos casos de hombres me podéis decir de vuestro entorno y cuántos casos de mujeres? La balanza creo que se desequilibra claramente. Entonces, sí. Eso lo define muy claro, es decir, podríamos entrar en definiciones más complejas, luego ya con ciertos detallitos, pero es eso, básicamente. Y bueno, y también yo creo que ese techo de cristal, más allá de los puestos directivos, se va muy vinculado a como esos trabajos que en determinadas empresas siempre hacen mujeres o siempre hacen hombres, porque a mí me pasó, yo opté en una empresa conocida a un puesto en el que decían que solo buscaban mujeres, porque era la que estaba de cara al público, era la que tocaba una temática de venta más hacia mujer, y una vez que entras, por muy bueno que seas, te limitan mucho, no puedes salir de ahí. Entonces, el directivo y el no directivo al final tiene ese techo de cristal. Sí, ¿por qué crees que se dan estos obstáculos que tienen las mujeres para acceder a puestos? A ver, es que aquí entran muchos temas. Entra el encasillamiento, el etiquetamiento y para empezar, pero ya no en el ámbito laboral, es decir, en nuestro día a día, desde la infancia o incluso en la educación, nos encontramos en que hay habilidades que se categorizan como femeninas y se consideran inferiores. ¿Por qué hay más hombres que estudian carreras de ingeniería, carreras de informática? ¿Por qué las mujeres tradicionalmente estudian carreras de letras? Y se devalúa, porque luego además las características que se consideran más femeninas, por ejemplo el cuidado, la atención, la empatía, siempre se han considerado que son peores que un pensamiento racional, por ejemplo, matemático. Claro. Pues partimos de ahí. Entonces, en el momento que ya te están etiquetando así, ya están categorizando ciertos puestos como femeninos. Sí. Y como son femeninos, su recorrido es hasta aquí. Y de ahí no pasas. Pero no sé si seguir o me espero a la siguiente pregunta. No, lo hace genial. Y además con lo que estás comentando, que también hay muchas tareas o muchas cualidades que se asignan a las mujeres, como decías, lo de los cuidados, pero como puede ser la cocina, como puede ser la limpieza del hogar, pero cuando eso lo llevas al mundo profesional y lo profesionalizas, al final los cocineros chef suelen ser hombres, los barrenderos suelen ser hombres y en el tema sanitario nos encontramos a mucho médico y a mucha, sobre todo ese momento en el que profesionalizas esa tarea, parece que ya la mujer queda otra vez apartada. ¿Y tú crees que eso nos limita? ¿Nos limita como mujeres a la hora de tomar decisiones? Obviamente ese componente cultural, educacional, pero luego nos vemos ante esa situación y nos sentimos reflejadas y limitadas.
Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo he trabajado tanto en empresa más pequeña, en tamaño mediano, como en multinacional. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años, más de una década, estaba yo en una multinacional en Madrid, pues llevando la gestión de recursos humanos de varios centros, y recuerdo que en aquel momento, pues en una plantilla de 300, 400, pues me encontré con algo pues, que entraba entre la estadística, con 20 mujeres embarazadas en plantilla. Bueno, llega el momento ya de que se va a acercar, que el parto y demás, y era muy habitual pedir reducción de jornada. Pues yo creo que en toda mi vida laboral solo he gestionado el caso de un hombre que ha solicitado la reducción de jornada para poder atender a sus hijos. Obviamente esas mujeres que pidieron la reducción de jornada ya no se podían plantear, aunque tenían una trayectoria pues que pintaba muy bien, ya no se podían plantear ser jefa de departamento porque han reducido jornada. ¿Cómo van a ser responsables del departamento? Trabajando menos horas y es como que ya no están tan metidas en la empresa, ¿no? Y no le dan esa posibilidad, la verdad que sí. Y luego en cuanto a las decisiones, pues es a lo mismo que volvía a lo que decía antes, es decir, si ciertas habilidades sociales, ciertas características las caracterizamos como femeninas y como que son inferiores, quiere decir que en una empresa que esté en un puesto de liderazgo o de toma de decisiones, si tiene un pensamiento pues más racional, más matemático, a lo mejor un poco más encorsetado, que esto no quiero generalizar tampoco, porque si no me van a... Pero, ¿qué ocurre? Que no se están tomando decisiones empáticas, se están tomando decisiones muy racionales y las empresas las hacen las personas. Entonces no se me ocurre un mayor ejemplo de estar más despegado con la realidad. Claro. Desde mi punto de vista. Es como que las mujeres tienen que adoptar ciertas características masculinas para poder competir, es decir, tú no puedes competir con empatía, con cuidado a las demás personas, por ejemplo, que en la empresa se necesita, sino que tienes que ser una competencia y muy masculina e ir ahí a saco, ¿es eso? A mí me ha pasado, o sea, y yo lo reconozco, a mí me ha pasado tener que sacar el carácter porque, pues, por ejemplo, llegar a mando intermedio, porque es verdad lo que decíamos del techo de cristal, yo lo máximo que he sido directora de recursos humanos, es decir, no he sido directora de empresa. Y llegar a mando intermedio y tener que sacar el carácter porque era joven y mujer. Y ojo, es que la chiquita, esta jovencita, a ver qué... Y yo tenía que llegar y pegar un grito. O por ejemplo, tú lo sabrás, ir a obra y tener que sacar el carácter. Y jefas de obra que, como dicen, que los tiene bien puestos porque si no se la comen. Hombre, yo conozco ejemplos de jefas de obra que han sufrido situaciones de violencia y de tener que decir a unos operarios os salís de la obra porque algo se está haciendo mal y encararse a ella simplemente por el hecho de ser una mujer y esa persona tener que estar en una caseta de obra y pedir que vinieran a recogerla porque le daba miedo salir. Y ojo, entonces, que no te vean llorar. Claro. No te vean llorar porque, ya eres débil. O sea, te están agrediendo de una forma bestial, pero que no te vean llorar porque no es lícito que tú llores, eres menos profesional. Sí, te quita esa capacidad empresarial. Parece que muchas veces los adjetivos que definen la empresa, ese carácter, hay que ser agresivo, dureza, pues se asocia al hombre y entonces como mujer no te ponen a defender esa situación empresarial porque no, es que esas características no van intrínsecas en ti, ¿no? O te toca adoptarlas como... Sí, te toca fingir un papel. Exacto. Un papel. Te tienes que masculinizar, pero por la peor vertiente que se te pueda imaginar. Es decir, la versión más agresiva en uno de los negocios, que estamos en el siglo XXI. Claro. Es decir, ¿aún seguimos con eso? Sí. ¿Qué conoces tú, por ejemplo, del liderazgo femenino, de empresas lideradas por mujeres? Estos casos que no se habla mucho de ellos, pero es distinto, ¿no? Como que sea algo como no sé, algo que tú pienses que pueda ser un ejemplo. A ver, yo puedo poner mi caso como ejemplo en el sentido de que yo he tenido la suerte de poder tener voz y poder hacer cosas porque, fijaos lo que voy a decir, porque esto también dice mucho, porque he tenido a un responsable a mi lado que me ha validado eso. Es decir, que dices, bueno, muy bien, me ha apoyado, me ha escuchado y me ha validado delante del equipo. Pero el equipo me ha dado esa posición gracias a que había un hombre validándolo. Entonces, por un lado, está guay, está bien que tengas un aliado, Sí, es decir, porque, a ver, yo lo siento mucho, pero hay organizaciones en las que es una batalla perdida a día de hoy. Sí. Y eso hay que saber verlo y decir, pues mira, a lo mejor esto no es mi sitio o no quiero... Pero tener un aliado, alguien que te escuche y que de verdad lo crea. Porque al fin y al cabo es la cultura de la empresa, la filosofía de la empresa y que quieran llegar a ese puerto, si no, poco hay que hacer. Entonces, yo, ejemplos de mujeres
directo, es decir, que yo conozca de primera mano, que hayan llegado a un puesto directivo sin ninguna ayuda, no los conozco. O sea, han tenido que ser ayudadas por alguien. En un caso, pues directo mío, es decir, casos que no conozco a la persona directamente, pues si todos conocemos y buscamos empresarias españolas, pues bueno, pues encontramos... Nos salen las listas Forbes, las 10 empresarias más exitosas de España, ¿no? Y siempre hay que diferenciar entre la lista de los hombres, la lista de la mujer, y parece que en ese listado dejan a muchos hombres detrás, pero mujeres siempre hay menos, y las destacan como mucho más por ser algo como más excepcional. Y encima a mí me da mucha rabia, que me parece genial que pongan estos ejemplos, pero si lo pensamos, Ana Patricia Botín, hija de la de Inditex, igual, y dices, jolín, pero es que encima están encumbrando, que yo no quiero ni desmerecer ni nada, pero es que hay muchísimos ejemplos que se podrían poner, o al menos podríamos ayudar a llegar a ello. Es decir, que no nos vengan casos inmediatamente a la mente, cuando pensamos en ello ya dice mucho. Claro, sí. Y sobre todo, ¿tú qué crees que deberíamos hacer o qué deberían hacer las administraciones públicas? ¿Dónde se tiene que empezar a paliar esa situación del techo de cristal, ¿no? Porque cuando ya llegas a la empresa parece que ya te estás comiendo el problema. Como persona trabajadora llegas a una empresa, te das cuenta que no puedes ascender, pero ¿hasta dónde tenemos que rebobinar para que en esa cultura, esos cambios, dónde se tienen que ir produciendo? ¿Dónde consideras? Desde antes de nacer. Muy bien. Es que si esperamos que el cambio llegue ya cuando ya me incorporo al mercado laboral, ya vamos tarde. Las administraciones pues pueden hacer mucho, pero yo creo que la administración hoy en día no va pegada a la realidad que está viendo. Es decir, la realidad en la sociedad va mucho más rápido que los cambios en la administración, que los cambios en la educación. Entonces, es un trabajo de todos. El problema, pues ¿de dónde viene? Que nos encontramos a mucho desequilibrio en la sociedad. Es decir, viene de lo que tú mames en tu casa, viene de lo que tú aprendas en la escuela, viene de quien te rodees. En el momento que haya gente que siga defendiendo un modelo que ya está obsoleto, hay un desequilibrio, porque quien entre en ese juego va a tener un trato de favor. Sí. Es decir, la mujer que sigue fingiendo el rol masculino, aguerrido, violento, sabe que lo va a tener más fácil en ciertas organizaciones que si se abandera la lucha de la igualdad, el equilibrio. Sí, te explicas. Al final estás comentando esto y yo recuerdo un ejemplo, por ese momento que decías de antes de nacer. En mi familia, pues tienen campo y mi padre tenía el hobby de la agricultura, pero un hobby que hemos sufrido pues sus hijos, ¿no? Porque yo siendo pequeña me tenía que ir con él a ayudarle. Y yo me acuerdo de contarle a amigas, nada, me he ido con mi padre a ayudarle a plantar patatas. Y me decían sorprendida, es que mi padre también tiene campo y a mí no me llevaría. Pero lo decían como, qué mal, ¿no? Que tu padre, vamos a dejar esa explotación infantil cuando queda en familia, eso lo dejamos de lado. No, que era un hobby, Claro, pero era como, ¿cómo tu padre a ti, siendo una niña, ya esa situación de género, te lleva al campo? Sí. Y a mí me chocó mucho y le dije, bueno, es una situación familiar a la que respondemos todos, no es mi hermano sí y yo no. Entonces, eso existe, y eso existe entre las mujeres, que hay ciertas cosas que ellas mismas las limitan. Yo recuerdo el caso de una amiga de mi misma edad, amiga de la infancia, 2 hermanas y un hermano. El hermano, el del medio. Y decir, no, ahora bajo, esto que tocas al timbre, ¿bajas a la calle? No, ahora bajo en un rato porque es que tengo que hacer la cama de mi hermano. Y yo preguntarle, ¿pero por qué tienes que hacer la cama de tu hermano? Hombre, porque es el chico. Y a mí eso ya me sorprendía con 9, 10 años que tenía yo. Es decir, que a ellas no les sorprendiese era muy significativo. Es decir, vivíamos en el mismo barrio, éramos de la misma clase social, de la misma generación. ¿Y por qué? Por los valores que había en esa casa. Claro, bueno, que son todo. Al final es lo que mina. Y luego, al principio, en tu casa, empieza en tu casa como todo, pero luego es la educación, que es un poco lo que decía Cristina. Luego llegas y te estás formando. Y también ves el sesgo entre los hombres y las mujeres. ¿Cómo ves tú el papel de la educación, de la capacitación para el techo de cristal? A ver, yo en la formación creo que tienen un papel fundamental, aparte de no normalizar aspectos que ya no deberían ser normales, es el espíritu crítico. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, yo pienso en el caso de mis padres y mi abuela tiene una mentalidad súper tradicional. Sí, mi abuela llevaba a mi padre y él no tenía que poner la mesa, lo tenían que poner las mujeres. Y en cambio, yo me he quedado en una casa en la que... y en el empoderamiento de las mujeres. Vale. Venga. Pues a mí todo me parece bien. Muy bien, muy bien. Qué buena invitada. Pero eso apúntatelo. Para las 6, o sea... Ahí, muy bien.
Muy bien. Ay, lo hemos despeinado. Joder, pues estaba buenísimo, Diego. ¿Qué? Que se mete en mi receta. Pues no te lo comes. Pues ahora, Uber Eats, Diego. Buena suerte. Vuelvo a hacerla. una teta? Bueno, bien. ¿Para dónde? ¿Qué has dicho? No, es que con esta cosa se me salía todo. ¿Por qué da? No, pero va. Pero ya está muy bien. Te tapa el micro. Hoy tenemos tenis negros. ¿Dónde está? Vuelvo a hacer la entrevista. Pues venga, lánzalo. Tíralo, Paul. Bienvenidos a En Femenino, un podcast donde vamos a entrevistar a mujeres empresarias del ámbito alicantino y donde vamos a conocer... Joder, ¿por qué en el arranque? Venga, repetimos. Bienvenidos a En Femenino, un podcast donde vamos a entrevistar a mujeres empresarias del ámbito de Alicante y vamos a conocer esa visión femenina sobre el mundo laboral en el día de hoy. Todo esto es gracias a nuestro patrocinador podcastquevenden.com. Hoy tenemos como invitada a Esther Alonso. Hola Esther, gracias por venir. Muchas gracias. Hola. Bueno, Esther se define como una apasionada de las personas. Es profesional en recursos humanos y ha dedicado su carrera a darles presencia, voz y protagonismo. En el ámbito profesional trabaja en la gestión de recursos humanos, gerencia, gestión de equipos, ventas. También es fundadora de Networkeando, que es una comunidad no lucrativa de networking en Alicante. ¿Me dejo algo? No, lo has dicho muy bien. Pues bienvenida. Muchas gracias. Bueno, nos gusta también preguntarle siempre a la invitada que se describa con 3 palabras. Daniela te ha descrito con muchas cosas, pero si tuvieras que elegir esos 3 adjetivos que te definen más, ¿cuáles serían? Ostras, esto es un atraco, vale. A ver, me defino... Voy a decir solo las cosas buenas. Hombre, Las claro, cosas buenas. claro. Las malas ya las dirán por ahí. Inquieta, Muy bien. empática y comprometida. Muy bien, nos gusta esa descripción. Bueno, siempre utilizamos un tema principal y además, sabiendo que venías como invitada, hemos elegido uno que creo que te viene como anillo al dedo, que es el techo de cristal. Sobre todo porque nos puedes hablar mucho sobre qué es el techo de cristal y sobre las experiencias también que has tenido con esa temática. Cuéntanos. A ver, ¿qué es el techo de cristal? Lo vamos a definir de una forma muy sencilla. Porque además, todas las que somos mujeres, seguro que tenemos casos a nuestro alrededor, que hemos visto, que hemos vivido. Techo de cristal es, dentro del ámbito empresarial, esa limitación subjetiva o que está por ahí en el aire que no permite a las mujeres a llegar a puestos de liderazgo o decisivos. Es decir, a día de hoy, pues la mayoría de organizaciones tienen una estructura piramidal. Y si lo pensamos, yo os pregunto a vosotras, en puestos directivos, ¿cuántos casos de hombres me podéis decir de vuestro entorno y cuántos casos de mujeres? La balanza creo que se desequilibra claramente. Entonces, sí. eso lo define muy claro, es decir, podríamos entrar en definiciones más complejas, luego ya con ciertos detallitos, pero es eso, básicamente. Y bueno, y también yo creo que ese techo de cristal, más allá de los puestos directivos, se va muy vinculado a como esos trabajos que en determinadas empresas siempre hacen mujeres o siempre hacen hombres, porque a mí me pasó, yo opté en una empresa conocida a un puesto en el que decían que solo buscaban mujeres, porque era la que estaba de cara al público, era la que tocaba una temática de venta más hacia mujer, y una vez que entras, por muy bueno que seas, te limitan mucho, no puedes salir de ahí. Entonces, el directivo y el no directivo al final tiene ese techo de cristal. Sí, ¿por qué crees que se dan estos obstáculos que tienen las mujeres para acceder a puestos? A ver, es que aquí entran muchos temas. Se le entra el encasillamiento, el etiquetamiento, y para empezar, pero ya no en el ámbito laboral, es decir, en nuestro día a día, desde la infancia o incluso en la educación, nos encontramos en que hay habilidades que se categorizan como femeninas y se consideran inferiores. ¿Por qué hay más hombres que estudian carreras de ingeniería, carreras de informática? ¿Por qué las mujeres tradicionalmente estudian carreras de letras? Y se devalúa, porque luego además las características que se consideran más femeninas, por ejemplo el cuidado, la atención, la empatía, siempre se han considerado que son peores que un pensamiento racional, por ejemplo, matemático. Claro. Entonces, partimos de ahí. Entonces, en el momento que ya te están etiquetando así, ya están categorizando ciertos puestos como femeninos. Sí.
Y como son femeninos, su recorrido es hasta aquí. Y de ahí no pasas. Pero no sé si seguir o me espero a la siguiente pregunta. No, lo hace genial. Y además con lo que estás comentando, que también hay muchas tareas o muchas cualidades que se asignan a las mujeres, como decías, lo de los cuidados, pero como puede ser la cocina, como puede ser la limpieza del hogar, pero cuando eso lo llevas al mundo profesional y lo profesionalizas, al final los cocineros chef suelen ser hombres, los barrenderos suelen ser hombres. Y en el tema sanitario nos encontramos a mucho médico y a mucha, sobre todo ese momento en el que profesionalizas esa tarea, parece que ya la mujer queda otra vez apartada. ¿Y tú crees que eso nos limita? ¿Nos limita como mujeres a la hora de tomar decisiones? Obviamente ese componente cultural, educacional, pero luego nos vemos ante esa situación y nos sentimos reflejadas y limitadas. Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo he trabajado tanto en empresa más pequeña, en tamaño mediano, como en multinacional. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años, más de una década, estaba yo en una multinacional en Madrid, pues llevando la gestión de recursos humanos de varios centros, y recuerdo que en aquel momento, pues en una plantilla de 300, 400, pues me encontré con algo pues, que entraba entre la estadística, con 20 mujeres embarazadas en plantilla. Bueno, llega el momento ya de que se va a acercar, que el parto y demás, y era muy habitual pedir reducción de jornada. Pues yo creo que en toda mi vida laboral solo he gestionado el caso de un hombre que ha solicitado la reducción de jornada para poder atender a sus hijos. Obviamente esas mujeres que pidieron la reducción de jornada ya no se podían plantear, aunque tenían una trayectoria pues que pintaba muy bien, ya no se podían plantear ser jefa de departamento porque han reducido jornada. ¿Cómo van a ser responsables del departamento? Trabajando menos horas y es como que ya no están tan metidas en la empresa, ¿no? Y no le dan esa posibilidad, la verdad que sí. Y luego en cuanto a las decisiones, pues es a lo mismo que volvía a lo que decía antes, es decir, si ciertas habilidades sociales, ciertas características las caracterizamos como femeninas y como que son inferiores, quiere decir que en una empresa quien esté en un puesto de liderazgo o de toma de decisiones, si tiene un pensamiento pues más racional, más matemático, a lo mejor un poco más encorsetado que esto, no quiero generalizar tampoco, que si no me van a... Pero, ¿qué ocurre? Que no se están tomando decisiones empáticas, se están tomando decisiones muy racionales y las empresas las hacen las personas. Entonces no se me ocurre un mayor ejemplo de estar más despegado con la realidad. Claro. Desde mi punto de vista. Es como que las mujeres tienen que adoptar ciertas características masculinas para poder competir, es decir, tú no puedes competir con empatía, con cuidado a las demás personas, por ejemplo, que en la empresa se necesita, sino que tienes que ser una competencia y muy masculina e ir ahí a saco, ¿es eso? A mí me ha pasado, o sea, y yo lo reconozco, a mí me ha pasado tener que sacar el carácter porque, pues, por ejemplo, llegar a mando intermedio, porque es verdad lo que decíamos del techo de cristal, yo lo máximo que he sido directora de recursos humanos, es decir, no he sido directora de empresa. Y llegar a mando intermedio y tener que sacar el carácter porque era joven y mujer. Y ojo, es que la chiquita, esta jovencita, a ver qué... Y yo tenía que llegar y pegar un grito. O por ejemplo, tú lo sabrás, ir a obra y tener que sacar el carácter. Y jefas de obra que, como dicen, que los tiene bien puestos porque si no se la comen. Hombre, yo conozco ejemplos de jefas de obra que han sufrido situaciones de violencia y de tener que decir a unos operarios os salís de la obra porque algo se está haciendo mal y encararse a ella simplemente por el hecho de ser una mujer y esa persona tener que estar en una caseta de obra y pedir que vinieran a recogerla porque le daba miedo salir. Y ojo, entonces, que no te vean llorar. Claro. No te vean llorar porque, ya eres débil. O sea, te están agrediendo de una forma bestial, pero que no te vean llorar porque no es lícito que tú llores, eres menos profesional. Sí, te quita esa capacidad empresarial. Parece que muchas veces los adjetivos que definen la empresa, ese carácter, hay que ser agresivo, dureza, pues se asocia al hombre y entonces como mujer no te ponen a defender esa situación empresarial porque no, es que esas características no van intrínsecas en ti, ¿no? O te toca adoptarlas como... Sí, te toca fingir un papel. Exacto. Un papel. Te tienes que masculinizar, pero por la peor vertiente que se te pueda imaginar. Es decir, la versión más agresiva en uno de los negocios, que estamos en el siglo XXI. Claro. Es decir, ¿aún seguimos con eso?
Sí, 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 sí. ¿Qué conoces tú, por ejemplo, del liderazgo femenino, de empresas lideradas por mujeres? Estos casos que no se habla mucho de ellos, pero es distinto, ¿no? Como que sea algo como un, no sé, algo que tú pienses que pueda ser un ejemplo. A ver, yo puedo poner mi caso como ejemplo en el sentido de que yo he tenido la suerte de poder tener voz y poder hacer cosas porque, fijaos lo que voy a decir, porque esto también dice mucho, porque he tenido a un responsable a mi lado que me ha validado eso. Es decir, que dices, bueno, muy bien, me ha apoyado, me ha escuchado y me ha validado delante del equipo. Pero el equipo me ha dado esa posición gracias a que había un hombre validándolo. Entonces, por un lado, está guay, está bien que tengas un aliado, Sí, es un decir, aliado, porque, pero... a ver, yo lo siento mucho, pero hay organizaciones en las que es una batalla perdida a día de hoy. Sí. Y eso hay que saber verlo y decir, pues mira, a lo mejor estoy en mi sitio o no quiero... Pero tener un aliado, alguien que te escuche y que de verdad lo crea. Porque al fin y al cabo es la cultura de la empresa, la filosofía de la empresa y que quieran llegar a ese puerto, si no, poco hay que hacer. Entonces, yo, ejemplos de mujeres directos, es decir, que yo conozca de primera mano, que hayan llegado a un puesto directivo sin ninguna ayuda, no los conozco. O sea, han tenido que ser ayudadas por alguien. En un caso, pues directo mío, es decir, casos que no conozco a la persona directamente, pues si todos conocemos y buscamos empresarias españolas, pues bueno, pues encontraremos... Nos salen las listas Forbes, las 10 empresarias más exitosas de España, ¿no? Y siempre hay que diferenciar entre la lista de los hombres, la lista de las mujeres, y parece que en ese listado dejan a muchos hombres detrás, pero mujeres siempre hay menos, y las destacan como mucho más por ser algo como más excepcional. Y encima, a mí me da mucha rabia, que me parece genial que pongan estos ejemplos, pero si lo pensamos, Ana Patricia Botín, hija de... la de Inditex, igual, y dices, jolín, pero es que encima están encumbrando, que yo no quiero ni desmerecer ni nada, pero es que hay muchísimos ejemplos que se podrían poner, o al menos podríamos ayudar a llegar a ello. Es decir, que no nos vengan casos inmediatamente a la mente, cuando pensamos en ello ya dice mucho. Claro, sí, 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 sí. Y sobre todo, ¿tú qué crees que deberíamos hacer o qué deberían hacer las administraciones públicas? ¿Dónde se tiene que empezar a paliar esa situación del techo de cristal, ¿no? Porque cuando ya llegas a la empresa parece que ya te estás comiendo el problema. Como persona trabajadora llegas a una empresa, te das cuenta que no puedes ascender, pero ¿hasta dónde tenemos que rebobinar para que en esa cultura, esos cambios, dónde se tienen que ir produciendo? ¿Dónde consideras? Desde antes de nacer. Muy bien. Es que si esperamos que el cambio llegue ya, cuando ya me incorporo al mercado laboral, ya vamos tarde. Las administraciones pues pueden hacer mucho, pero yo creo que la administración hoy en día no va pegada a la realidad que está viendo. Es decir, la realidad en la sociedad va mucho más rápido que los cambios en la administración, que los cambios en la educación. Entonces, es un trabajo de todos. El problema, pues ¿de dónde viene? Que nos encontramos a mucho desequilibrio en la sociedad. Es decir, viene de lo que tú mames en tu casa, viene de lo que tú aprendas en la escuela, viene de quien te rodees. En el momento que haya gente que siga defendiendo un modelo que ya está obsoleto, hay un desequilibrio, porque quien entre en ese juego va a tener un trato de favor. Sí. Es decir, la mujer que sigue fingiendo el rol masculino, aguerrido, violento, sabe que lo va a tener más fácil en ciertas organizaciones que si se abandera la lucha de la igualdad, el equilibrio. Sí, te explicas. Al final estás comentando esto y yo recuerdo un ejemplo, por ese momento que decías de antes de nacer. En mi familia, pues tienen campo y mi padre tenía el hobby de la agricultura, pero un hobby que hemos sufrido pues sus hijos, ¿no? Porque yo siendo pequeña me tenía que ir con él a ayudarle. Y yo me acuerdo de contarle a amigas, nada, me he ido con mi padre a ayudarle a plantar patatas. Y me decían sorprendida, es que mi padre también tiene campo y a mí no me llevaría. Pero lo decían como, qué mal, ¿no? Que tu padre, vamos a dejar esa explotación infantil cuando queda en familia, eso lo dejamos de lado. No, que era un hobby, Claro, pero era como tu padre a ti, siendo una niña, ya esa situación de género, te lleva al campo. Sí. Y a mí me chocó mucho y le dije, bueno, es una situación familiar a la que respondemos todos, no es mi hermano sí y yo no. Entonces, eso existe, y eso existe entre las mujeres, que hay ciertas cosas que ellas mismas las limitan. Yo recuerdo el caso de una amiga de mi misma edad, amiga de la infancia, 2 hermanas y un hermano. El hermano, el del medio. Y decir, no, ahora bajo, esto que tocas al timbre, ¿bajas a la calle? No, ahora bajo en un rato porque es que tengo que hacer la cama de mi hermano. Y yo preguntarle, ¿pero por qué tienes que hacer la cama de tu hermano? Hombre, porque es el chico. Y a mí eso ya me sorprendía con 9, 10 años que tenía yo.
Es decir, que a ellas no les sorprendiese era muy significativo. Es decir, vivíamos en el mismo barrio, éramos de la misma clase social, de la misma generación. ¿Y por qué? Los valores que había en esa casa. Claro, bueno, que son todo. Al final es lo que mina. Y luego, al principio, en tu casa, empieza en tu casa como todo, pero luego es la educación, que es un poco lo que decía Cristina. Luego llegas y te estás formando y también ves el sesgo entre los hombres y las mujeres. ¿Cómo ves tú el papel de la educación, de la capacitación para el techo de cristal? A ver, yo en la formación creo que tienen un papel fundamental, aparte de no normalizar aspectos que ya no deberían ser normales, es el espíritu crítico. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, yo pienso en el caso de mis padres y mi abuela tiene una mentalidad súper tradicional. ¿Sí? Mi abuela llevaba a mi padre y él no tenía que poner la mesa, lo tenían que poner las mujeres. Y en cambio, yo me quedo en una casa en la que... Venga, pues volvemos. Seguimos aquí. Estamos en el femenino, ¿vale? Un poco para terminar, queríamos saber cómo ves tú el futuro, o sea, que estás optimista a lo que viene cuando hablamos de las oportunidades de las mujeres. A ver, yo siempre soy optimista en ese sentido, porque obviamente pues están abriendo temas que ya tocaba, pues porque bueno, también es cierto que en España llevamos un retardo por nuestra historia, pero sí que soy optimista. A mí lo que me genera inquietud pues son los nuevos desafíos que nos encontramos, por ejemplo, cosas que me estoy encontrando ahora que no existían. Pues la gente más joven tiene pánico a hablar cara a cara. Se quieren escudar en una pantalla. Entonces los profesionales ahora nos estamos encontrando con ese dilema de que tienes a gente en tu equipo que que me genera ansiedad, no me saques, no me hagas llamar por teléfono y nada. Está el tema del edadismo, es decir, hay otras incertidumbres, pero en cuanto al tema de la equidad, de la igualdad, no sé cómo llamarlo, soy optimista. Creo que va más lento de lo que me gustaría a mí que fuese, pero al menos sí que ya hay una conciencia y se van dando pasitos, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues una de las secciones que hacemos aquí en Femenino es la palabra del día. ¿Y cuál es el fin al final de esta sección? Pues informar de todas esas palabras que hay como en ese diccionario feminista y que mucha gente cuando las escucha dice ¿eso qué es? Y no saben ni lo que definen. Entonces vamos a utilizar esta sección, estos minutos. Y hoy queremos hablar, bueno, sabiendo que venías, que hemos hablado del techo de cristal, vamos a hablar de una nueva palabra que va muy asociada, que son las paredes de hormigón. ¿Conocéis ese término, Daniela? No, ni idea, no lo conozco. Bueno, yo creo que Esther sí que nos puede ayudar a entender mucho mejor qué es esto de las paredes de hormigón. Y además, sí, el concepto es muy ilustrativo porque, Jolín, ¿qué te imaginas tú con una pared de hormigón? Es que no puedes pasar, porque el techo de cristal dices, uy, lo veo y a lo mejor lo puedo romper, pero veo lo que hay más allá. Una pared de hormigones os pongo ejemplos. Un gitano que se quiere incorporar al mercado laboral, trabajando, por ejemplo, en un despacho de abogados, soy economista, o soy médico. Yo no sé si a ti te ha pasado, si has intentado trabajar en España para otros por cuenta ajena. El hecho de ser inmigrante, Al principio sí, es muy difícil. Y si ya eres mujer, inmigrante y de más de 50 años, o por ejemplo, que tú vayas a una entrevista de trabajo y te pregunten, aunque no se puede hacer, que está prohibido, si tú tienes intención de ser madre en el futuro y te descarten por eso. Es decir, las paredes de hormigón es algo que es más obvio. Es decir, es una discriminación por algo que es evidente, que seas mujer, que seas inmigrante, que seas mayor, que seas joven, mientras que el techo de cristal es algo más sutil. Es decir, las paredes de hormigón son que tu éxito profesional va a venir condicionado por una característica que es evidente. Habrá gente que lo define de otra manera, pero yo creo que se puede sintetizar. Sí, yo creo que los ejemplos que has puesto son muy gráficos y al final nos hemos encontrado, yo por lo menos en situaciones de entrevistas de trabajo, donde me preguntaban, ya no solo si tenía pareja, sí, si tenía pareja, qué horario tenía mi pareja y en qué localidad trabajaba, porque si eso podía afectar a mi horario. Es decir, si yo quiero pasar tiempo con él o queremos buscar un horario más afín, pues hombre, es que si tu pareja tiene este horario y a ti te ponemos esto, pues no te va a gustar y vas a intentar irte. Entonces, hasta ya el hecho de tener una pareja o en unas condiciones específicas podía limitar mi entrada al trabajo. Eso está muy raro. ¿Eso es legal? No, no es legal, pero ¿qué haces? Ya. ¿No es legal desde cuándo? Porque tantas preguntas han hecho en entrevistas de trabajo. Hasta hace relativamente poco
no era algo ético, desde hace relativamente poco está prohibido. Ujú. Está prohibido. Pero bueno, se Que te sigue pregunten haciendo. si piensas tener hijos, Claro. cuándo. Eso no se puede hacer, pero lo siguen haciendo. Pero a mí me pasó cuando llegué, yo terminé mi maestría y quería trabajar, o sea, quería hacer una práctica. Y directamente de todos mis compañeros españoles tenían práctica, pero todos mis compañeros latinoamericanos no. O sea, en todas las empresas, si es español te contratan, pero si no, pues no. Cara desde arriba. Ujú, sí, 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 sí. Y si ya hay, pues ya hay barreras, ¿no? Como contabas ese momento, un poco de clases sociales, por decirlo de alguna manera, pues personas de etnia gitana, mujeres musulmanas que vienen aquí. Hay ya una primera barrera que es la familiar y la educativa propia y cultural, pero es que luego si la superan, porque cada vez también se están haciendo más cursos para integrar a las mujeres musulmanas, dotarlas de formación para que se puedan enfrentar a ese mundo laboral. Pero luego se encuentran esas paredes de hormigón, ¿no? Y vuelven a tener otro bache que pasar y otra lucha que enfrentarse. Yo el otro día tenía que ir al médico a una revisión y estaba escuchando la sala de espera de uy, no, es que prefiero que me pongas a este otro porque es que este doctor es panchito. Así, tal cual la frase. Sin miedo, sin O sea, vergüenza. Es que no sé por dónde empezar a decir todos los fallos que hay ahí. Entonces, pues bueno. ¿Y cómo ves este futuro? No, lo he dicho, es decir, yo quiero verlo esperanzador, porque sí que es cierto que ahora hay discursos y se pone encima de la mesa cosas que antes no se hablaban. Entonces, pues sí es esperanzador, lo que pasa es que me gustaría que fuese más rápido. La identificación es el primer paso y sentimos que estamos ahí. Bueno, pues muchas gracias, Esther, por acompañarnos. Creo que el mensaje que das es esperanzador. Positivo. Muy bien, sí. Y muchas gracias, bueno, pues eso, por estar aquí y por aportarnos tanta información y hablarnos también de todos estos temas. A vosotras. Venga, muchas gracias, nos vemos pronto.